En el programa de hoy hablaremos de dos patologías importantes como son el virus del papiloma humano, íntimamente relacionado con el cáncer de útero, y también sobre infarto de corazón. Pero arrancamos ahora sí, lo hacemos empezando por ese virus del papiloma humano, del que existe gran desconocimiento, y aquí queremos destacar pues la importancia, ¿no?, de la información para erradicar pues falsos mitos que ha habido durante toda la historia, y también pues de esa importancia de la información para fomentar la prevención y tomar conciencia acerca de esta infección. Para hablarnos sobre este tema, consecuencias y demás, se encuentra en plató el especialista en ginecología, responsable de la unidad de patología del tracto genital inferior del Hospital Universitario Reina Sofía, José Ángel Montserrat. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Bueno, bienvenido, un placer tenerla aquí, sobre todo para hablarnos de una infección, ¿no?, que lleva conviviendo en la sociedad muchos años, que no hay mucha información. Y bueno, recordar que el pasado día 4 de marzo fue el Día Mundial, Día Internacional de este virus, del virus del papiloma humano, y el próximo sábado, día 26, pues el Día Mundial del Cáncer de Cérvix, del cáncer de cuello de útero. Pero antes de nada, cuénteme, ¿no?, ¿qué es lo principal, lo que debemos saber acerca de este virus? Bueno, la idea fundamental es que por primera vez se ha encontrado un virus que es responsable de un cáncer y podemos hacer algo contra ese virus. Se han visto después algunos tipos de cánceres de tipo linfoma que están asociados también con infecciones, pero este es muy importante. Tanto es así que el día en el 2008 el doctor Zurhausen recibió el Premio Nobel de Medicina por haber asociado directamente esta infección por el virus del papiloma con el cáncer de cérvix. Ya se veía desde hace muchísimos años que las relaciones sexuales estaban muy implicadas en el cáncer de cuello de útero. Las mujeres que tenían más relaciones sexuales tenían más probabilidad de padecer un cáncer de cuello de útero. Mujeres que no habían tenido nunca relaciones sexuales no padecían cáncer de cuello de útero. Y se sabía que tenía que haber alguna relación con algún agente que se transmitiese por vía sexual. Pero se implicó a muchísimos, se implicaron herpes, se implicaron clamidia, muchos gérmenes que se transmiten por vía sexual. Pero cuando se llegó a identificar cuál era el virus, se dio un paso extraordinario, tanto para el diagnóstico como para la prevención en el cáncer de cuello de útero. Y tanto es así que ya se habla en algunos países, en Australia, dicen que en el 2035, con las medidas que van a tomar, se va a acabar con el cáncer de cuello de útero. Es decir, se puede prevenir, ¿no?, Sí. El cáncer de útero. Sí. Ha mencionado, ¿no?, acerca del virus, pues que forma parte de diferentes serotipos, sí, incluso de hasta 200. ¿Qué significa esto? Bueno, los virus del papiloma humano se han ido, conforme se han ido identificando, se les ha ido dando un nombre. El nombre era un número. En lugar de ponerle Pepe, pues le llamaban 1. El Andrés era el 2. Conforme han ido apareciendo, se le ha ido dando número. Se han identificado hasta 200 tipos de virus que pertenecen a esa familia, que están relacionados unos con otros. Pero los que verdaderamente afectan al área genital son unos 40. Son virus que tienen una apetencia por unos distintos órganos. Hay algunos que tienen apetencia por la zona sexual. Son unos 40 y de ellos 14 son de alto riesgo. De alto riesgo quiere decir que tienen más probabilidad de provocar cáncer. Vale, el cáncer no solo es cáncer de oncológica. cuello de útero, sino que es cáncer de cuello de útero, cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de ano, cáncer de pene y, muy importante, cáncer de garganta, cáncer de orofaringe. Y en este caso, existe la vacuna, ¿no?, para prevenir esto, y que puede prevenir el cáncer de útero. ¿Con ello también se previene el resto de cánceres? Sí, en el 2006 se empezaron a comercializar 2 vacunas que cubrían el 70% de los cánceres de cuello, de útero, y el 90%, una de ellas, el 90% de las verrugas genitales, que también son provocadas por el virus. Por el virus. Eso fue en el 2006. Aquí se empezó a iniciar la vacunación en niñas porque de entrada se consideraba que el virus del papiloma era el productor o el agente causal del cáncer de cérvix.
y por eso la vacuna se llamaba vacuna contra el cáncer de cervix. Más adelante se vio que ese virus era responsable también de cánceres en otras localizaciones, también en el tracto genital inferior, en la vagina, en la vulva, en el ano, en el pene y también en la garganta. Y entonces ya no se llama vacuna contra el cáncer de cervix, sino vacuna contra las infecciones por el virus del papiloma. Existen diferentes vacunas, ¿no? Y además creo que hay también como una programación, ¿no? Hay un programa de vacunación. Sí, señor. Existen hasta 2014, había 2 vacunas. Una bivalente frente a 2 virus, el 16 y el 18, que son responsables del 70% de los cánceres de cuello de útero, y otra que era la tetravalente, que cubría frente al 16-18 y 6 y 11. El 16-18, 70% de cánceres de cuello, 6 y 11, 90% de verrugas genitales. Las verrugas genitales no matan, pero le amargan la vida a la persona que las padece y cambia totalmente su vida sexual. Porque cuando ya se ven las verrugas ya están preocupados, ya una siguiente relación con otra... Además provoca dolor, ¿no? Hay dolencia. No duele, pero molesta, y algunas veces crecen que pueden llegar a ser como un racimo de uvas, que hay que quitarlo en quirófano. Y después, ahora más reciente, salió la nonavalente. Perdón, cubre 9 virus y es responsable, o sea, la cobertura cubre el 90% de los cánceres de cuello de útero y el 90% de las verrugas. Fijaros la importancia que tiene tener una vacuna contra un cáncer. Es que eso no existe. Si tuviésemos una vacuna que cubriese el 50% de los cánceres de mama, ¿qué mujer no se la pondría? Pues esto cubre el 90% de los cánceres de cuello de útero. Hablando de las vías de... porque claro, estamos hablando, haciendo mención a que es a través de transmisión sexual. Sí, se transmite por vía sexual, pero no es necesario que exista penetración. Vale. El contacto, ese es de los falsos mitos que hay siempre. Sí, el contacto de la piel es suficiente, de modo que el preservativo no protege del todo. No protege al 100%, porque claro, toda la piel del área genital puede estar contaminada. El preservativo protege alrededor de un 60%. Y por eso las mujeres, todas las mujeres que tienen cuello uterino, aunque sean transexuales, si tienen cuello uterino, deben de hacerse controles de cáncer de cervix. Por supuesto, como... Salvo que no hayan tenido nunca contacto sexual. Contacto sexual no es penetración, es contacto piel con piel, es contacto con juguetes sexuales. Claro, sí, que al final el hecho de rozar una piel contagiada es lo que ya te implica, pues, contagiarte. Por supuesto, como en toda patología, y para prevenir, pues, toda patología oncológica, es la prevención lo más importante. Ha mencionado las vacunas, que también es fundamental en estos casos, y las revisiones, ¿verdad? Sí. Que en este caso las revisiones para esa prevención precoz de... Mira, es importante, creo yo también, que es muy importante que muchas veces la mujer, cuando le hacemos el diagnóstico, pues lo primero que piensa es que las mujeres lo padecemos y contaminamos a los hombres, nosotros lo producimos. No, esto lo padecen hombres y mujeres. Y la patología es igual para hombres que para mujeres. El cáncer más frecuente es el cáncer de cuello de útero, entonces es más frecuente en la mujer. España tiene unos niveles de cáncer de cuello de útero que no son altos. Nosotros en Reina Sofía, el año pasado, en el 2021, tuvimos 29 casos de cáncer de cuello de útero. Y lesiones precancerosas tuvimos 70. Que si se dejan hubiesen evolucionado, sí. Y sobre todo se da en mujeres jóvenes, es muy dramático. Y mujeres jóvenes que muchas veces, bueno, algunas veces pierden la vida y dejan niños pequeños. Eso en otras áreas del mundo, el dejar un huérfano aumenta la mortalidad infantil. Es muy importante en zonas subsaharianas, es un terrible problema. Nosotros tenemos 7 de cada 100.000 mujeres van a padecer un cáncer de cuello de útero. En Portugal tienen 17, en Francia tienen 14, que va en aumento. Y en el varón no puede haber cáncer de cuello de útero, pero mirad que un 35 o un 40% de los cánceres de boca y cuello son producidos por el virus y va en aumento. Sí, pero también está el de pene, que también lo pueden padecer. El de pene no es frecuente, pero el de ano es muy frecuente y sobre todo en algunos grupos de riesgo. Mira, si el cáncer de cuello de útero en la mujer aquí en España es 7 de cada 100.000,
El cáncer de ano en la población general, hombres y mujeres, es 2 de cada 100.000. No es un problema de salud, menos de 4 cada 100.000 no es un problema de salud. Pero en hombres que tienen sexo con hombres, así lo llaman los ingleses, men, sex men, sean homosexuales, sean bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres se multiplica por 20, 40 de cada 100.000. Y en hombres que tienen sexo con hombres y además padecen VIH, se multiplica por 40, 80 de cada 100.000 van a padecer un cáncer. Muy importante que se vacune esta población. Y la vacuna es recomendable no antes de practicar. Eso es lo ideal. Pero aunque se hayan ya mantenido relaciones, se puede vacunar. Se deben de vacunar, se deben de vacunar, porque en la vida normal, el haber padecido, el haber estado infectado por un virus, no te previene de una nueva infección. El 90% de las infecciones víricas van a desaparecer. De manera natural. Natural, el sistema inmune de la mujer o del hombre son capaces de acabar con el virus, pero hay un 10% que no, que permanecen. Pero esas que han hecho desaparecer el virus pueden volverse a contaminar por el mismo virus y en esa segunda infección provocarle un cáncer. Aún más grave, ¿no? O sea, lo No coge como sabemos con más fuerza. No sabemos lo que puede No pasar. sabe. Entonces está indicado que se vacunen, aunque haya tenido relaciones sexuales. Lo ideal que es vacunarse las niñas o los niños, se deben de vacunar niñas y niños. Claro. Ya hemos visto que es una Hombres y patología mujeres, que afecta todo. a los dos. Claro. Y si se vacunan antes del inicio de relaciones sexuales, nos aseguramos de que no está contaminada por un virus que le esté provocando o que ya. no se puede contagiar en la primera relación Claro, sexual, claro. por supuesto. Mira, entre los 18 y los 25 años, en la mujer, el 30% de las mujeres están infectadas por el virus. Le iba a hacer esa pregunta, doctor, porque, claro, no sé si presenta síntomas en todos los casos, si hay casos en los que no presentan síntomas, si si quizá un alto porcentaje de la población se puede contagiar, nos podemos contagiar y no saberlo, no sé. Pues mira, no da síntomas, salvo los más benignos, que se llaman de bajo riesgo, que son los que provocan las verrugas. Vale. Esos son los de bajo riesgo, los benignos. Esos son los de encima, provocan ¿no? verrugas. Los que dan la cara son los de bajo riesgo. Y al recién nacido le puede provocar verrugas en la garganta, papilomatosis laringia recurrente, que es unas tumoraciones que aparecen en las cuerdas vocales y que son graves, que hay que operar al niño repetidas veces. Bueno, pues no da ninguna sintomatología y la mayoría de las veces ya he dicho que desaparecen. Desaparecen por eso hay que hacer cobertura y diagnosticar el virus o las lesiones que provoca el virus. Revisiones que en la mujer en este caso es mediante citología. La citología y test de VPH a partir de los 35 años. Y esas son las medidas no preventivas que podemos tomar a nivel clínico con un especialista, en este caso por ejemplo con usted, pero a nivel personal podemos tomar medidas preventivas. Porque hemos dicho que el preservativo no te exime al 100%. No, y no nos vamos a hacer monjes de clausura todos. Entonces, no estamos ahora para eso. Esa sería una opción, que no es descartable. Pero las otras opciones son evitar factores que favorecen la acción del virus. Pues el tabaco. Vale. En mujeres fumadoras hay productos cancerígenos en el moco del cuello uterino en cifras superiores a los que presentan en sangre. La nicotina y la cotinina se presentan en el cuello uterino en la mujer fumadora en mayores niveles que en sangre. Y eso hace que se altere todo el sistema inmune local y que el virus pueda evitar que las defensas de esa paciente la defiendan. Y ya habíamos comenzado diciendo que un 30% de chicas entre 18 y 25 años van a tener el virus. En la población general, si cogemos 100 mujeres entre 18 y 65 años, el 14 al 15% de la población está infectada aquí en España. Y en varones, ¿cuántos varones van a estar infectados? El varón empieza las relaciones sexuales más tarde, empieza a partir de los 20. Pues entre 20 y 70 años, el 70% de los varones estamos contaminados. Es que son datos preocupantes. De modo que a lo largo de la vida se considera que un 80% de la población ha estado en contacto con el virus. Bueno, no hay que asustarse porque la mayoría lo vamos a eliminar,
pero sí, como tenemos medidas preventivas, Claro, sí, tenemos es importante posibilidad y de estar concienciar vacunados. a la población, a la sociedad que tome De conciencia, prevención. ¿no?, acerca de la alarmante situación y las consecuencias que puede provocar Eso es. el hecho de, pues, no vacunarse, no acudir al médico a revisiones. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues primero vacunar y Por vacunar. supuesto. Y segundo, medidas preventivas. Si se puede evitar el tabaco, mejor. Mejor. Hay otras medidas que no son factibles. Ya como última opción, lo de El meterlo. esmoje. Eso es una opción viable, pero como última. No es la primera. ¿Se puede convertir en una infección crónica el Sí, virus? Sí. Cuando se hace crónica tiene más riesgo de avanzar a lesiones graves. Eso es muy importante. Aquellas que no son capaces de eliminarlas, pues tienen más riesgo y hay que estar más pendientes de ellas. ¿Y el problema cuál es? Que en el varón no tenemos posibilidad de hacer diagnóstico. No existen métodos diagnósticos, nada más que cuando ya aparece la lesión. No podemos Claro, y prevenir. una vez ya aparece, cuesta más trabajo. Ya es un cáncer. Claro. Ya es un cáncer. Y ya no podemos prevenir, no existen medidas para los varones. No vamos a hacerle nada. Vale. Cuando la mujer viene con una lesión y decimos, usted tiene una lesión precancerosa, la vamos a tratar. Bueno, ¿y a mi marido qué le pueden hacer? Nada. Uf, Ostras, preocupante, sí. eso es duro. Por eso el varón se debe de vacunar. Vale, muy importante. Pues recalcamos eso. Para ir acabando, José Ángel, ¿se conoce en qué casos se puede desarrollar una lesión? No se sabe qué mujer va a desarrollarla. Sabemos que sin el virus no se va a desarrollar lesión, pero no sabemos qué mujeres que se infectan van a desarrollar al final una lesión. Parece que cuanto más joven se inicia la infección, más posibilidades de que puedan desarrollarlo. Por eso las mujeres que inician muy precozmente las relaciones tienen más riesgo. Cuantas más parejas, más posibilidades, porque tiene más posibilidades de haber jugado a la lotería y de que le toque, pero esto ya prácticamente se ha desechado. Antiguamente hablábamos de la promiscuidad, pero eso ya hoy día no existe. Ya no existe como hemos dicho, al final da igual, el 80% es que te lo de la provoca población, el propio organismo, ¿no? Al final entiendo, ¿no?, que es un virus. Es un virus que no lo provoca el organismo, que lo recibes. Que lo recibes, vale. Lo recibes de otra persona, pero como las relaciones no las tienes con la persona que tiene relaciones, sino con ella, y con todos los que han tenido relaciones con ella, y con todos los que han tenido relaciones con todo esto, pues se forma un árbol con tanta diversidad de relaciones que es imposible de evitar. Y la evitación es vacunación y controles citológicos. Iniciar los controles citológicos aquí en España a partir de los 25 años hasta los 65, en otros países, en Estados Unidos se empieza a los 21, eso ya depende de la política sanitaria del país. Doctor, y cuando una persona ha padecido la infección y se la ha curado sola, ¿se ve a posteriori en algún test, la citología, además? No aparece, ¿no? No aparece que ha estado contaminada y Vale. se debe de vacunar. Mira, las lesiones precancerosas las tratamos en la consulta, con anestesia local, le quitamos un trocito y se va la mujer curada, casi el 100% de curación. Es una lesión precancerosa, eso porque la mujer ha tenido la suerte y la prevención de hacerse su citología. Y ha salido en una citología una alteración y hemos empezado a buscar. La citología no es diagnóstica, la citología nos orienta y tiene muchos falsos negativos. Del 20 al 40% de mujeres que tienen lesiones se hace una citología y va a dar normal. Por eso la repetición es la que nos dice, si no la hemos cogido ahora, la cogemos después, porque esas lesiones precancerosas son duraderas. Pues nosotros le hacemos un tratamiento en la consulta y está curada. Pero aquellas a las que después de hacerle el tratamiento en la consulta le ponemos la vacuna, se reduce el riesgo de que vuelva a aparecerle la lesión más de un 70%. Por eso la Seguridad Social cubre a estas mujeres, tengan la edad que tengan, las cubre con la vacuna. Pues ahí está la importancia, ¿no?, de esa única vacuna que se ha conseguido sacar a través de un virus que provoca este cáncer. Y ya por último, para recalcar la campaña de divulgación que ha sacado, pues, el Hospital Universitario Reina Sofía en medios de comunicación y en redes sociales, ¿no?, para al final concienciar. Intentar concienciar, seguimos, un año, otro año, otro año. Pues como decimos, muy importante 33 años dando que haya la esta matraca. información, que por favor, que tanto hombres como mujeres pues acudan a esas revisiones y se vacunen. Es un problema de los dos. Muchas gracias. Muchísimas María. gracias, José Ángel, ha sido un placer, sobre todo el poder llegar a tener más información acerca de esta preocupante Pues infección. muchas gracias, a ver si llegamos a la población. Gracias.